Lo primero, bienvenidos todos al espacio, yo creo, para esta charla de presentación de Raíces de ginseng. No voy a presentar a Thompson porque me imagino que todos ya conocéis su trayectoria y todo lo que hable que sea él. Vale, yo la primera... La primera pregunta después de haber leído el cómic yo creo que es obligada. ¿Cómo están tus manos? Thank you for asking. Muchas gracias. They're doing okay. But they're degenerating. So my hope is I can't recover from my condition, but I'm hoping I can stabilize it. Pues dice que no bien, que se están degenerando, pero que no hay vuelta atrás, no se pueden recuperar, pero cree que se podría estabilizar el proceso y que no se le degeneren más. Also, drawing isn't making it worse necessarily. Y que dibujar no empeora necesariamente el estado de sus manos. Bueno, eso es una suerte para todos nosotros. Bueno, vamos a empezar por la pregunta obvia. ¿De dónde surge la idea de hacer un cómic hablando sobre el ginseng? Well, it started that I just wanted to do a book about plants. I had read this American author, Michael Pollan. Do you know his name? Does anyone? Maybe he's not known in Spain. But he's a scientist and a botanist and a food writer. And he had done a book about plants that inspired me. And I was like, oh, I want to do a book about plants. Dice que después de conocer el trabajo de Michael Pollan, que es un botánico y bueno, también escribe sobre alimentos, pues que le entraron las ganas de escribir un libro sobre plantas. But unlike Michael Pollan, I'm not a botanist or scientist, and I'm not even a gardener with a green thumb. Que al contrario que Michael Pollan no es ni un científico ni un botánico y que tampoco es un buen jardinero o cultivador, no tiene las habilidades para cultivar plantas. So I was just trying to picture what sort of plant I might have any knowledge or intimacy with. And then I remembered spending my entire childhood, 10 years, working in ginseng cultivation. Que entonces empezó a pensar en qué tipo de planta podría centrarse y después se acordó pues eso de sus 10 años durante la infancia en que estuvo trabajando en el cultivo de la raíz del ginseng. And ginseng is this medicinal herb used in Chinese medicine. And it's really the beginning of the trade relationship between China and the U.S. before we were even a country. Que la raíz del ginseng pues es una planta medicinal, es básica en la medicina tradicional china y que además fue el inicio del comercio entre China y Estados Unidos, incluso antes de que Estados Unidos fuera un país. ¿Qué tras publicar Blankets y Habibi en un solo tomo decides serializar Raíces de ginseng? Another good question. So, I mean, these books take me forever. And I didn't want to go into my cavern for another decade and work in solitude and then emerge from my cavern and just have the critics tear it apart. Que dice que bueno pues que Habibi y Blankets pues que le llevaron muchísimo tiempo estar él solo en su caverna, en su cueva, trabajando con ellos y que no le apetecía volver a estar 10 años metido en la caverna para que luego, después de todo ese esfuerzo, publicarlo y que los críticos se lo destrozaran. When I started this series, and it was serialized as 12 comic books in the US, 4 were coming out a year at the beginning. Cuando empezó la publicación en TVOs, en grapas, eran 4 a year, you said? I think initially, no, maybe 3. Tres números al año en Estados Unidos. But most of all, I wanted to pay homage to the form of
the medium that I first fell in love with as a kid, because I grew up reading comic books, American pamphlet comic books on newsprint. Y que uno de las razones fue el homenajear al medio del cómic, del TVO, del cual se enamoró cuando era un niño, que eran los típicos TVOs de 24 o 32 páginas de grapas que se publicaban de superhéroes en su infancia. And 20 years ago when Blankets came out, I was really sick of comic books because I associated it with collectors and plastic bags and like it really wasn't about reading. And so like this desire for the graphic novel was like, oh, I want something on my bookshelf that I can actually just enjoy and read and not just collect. Dice que cuando publicó Blankets hace 20 años, pues que estaba un poco harto de la idea de los tebeos, que los tebeos, estos tebeos pequeñitos, pues que los relacionaba más con coleccionistas, con bolsas de plástico para conservarlas, y que no era sobre leer, sino que era simplemente sobre todo lo que rodea ese coleccionismo o fetichismo, ¿no? Y que le atraía mucho más la idea de la novela gráfica, de tener un solo tomo que puedas tener ahí en tu biblioteca y, bueno, pues eso, que es como un objeto mucho más elegante. I'm sorry. Yeah, no, it's fine. But 20 years later, I feel kind of bored with graphic novels because there's so many of them, they're so expensive, they take up all this space, and I miss that sort of unassuming, disposable object of the comic book. Y que ahora, 20 años después, pues le pasa lo contrario. Cree que ahora hay muchísimas novelas gráficas, son muy caras, te quitan mucho espacio, y que la idea de este cómic barato, desechable, que bueno, un poco casi de usar y tirar, pues que de repente lo ha vuelto a poner en valor. That said, now that it's finished, it's kind of a big presumptuous object again, a brick. Que bueno, que sí, que ahora que ve la edición completa, pues que vuelve a ser otra vez un objeto totalmente, pues eso, un ladrillo, ¿no? Básicamente. ¿Tenías claro desde un principio que iban a ser 12 episodios? Yeah, that was, I decided early on, just for a structure, that it'd be 12. I like that numerology. Sí, que lo tenía claro desde el principio, que le gusta la numerología y tenía muy claro que iba a ser 12 partes. And I made an outline for this series, but then I only wrote each chapter at a time. I would write, draw, publish before moving on to the next chapter. Que haría una especie como de boceto o idea inicial de cada episodio, pero que hasta que no terminaba con un capítulo no empezaría a trabajar en serio con el siguiente. But when I finished the series, which finalized about 1 year ago, and sat down and read all 12 issues, it didn't feel complete to me. Dice que hace un año, cuando terminó ya de escribir el último episodio, lo releyó todo completo y se quedó con la sensación de que estaba incompleto, que no lo había terminado. It felt like it was missing a narrative arc that tied it all together. And that's when I realized or decided to put my hand problems in the book. So going back to your first question. Que bueno, al releerlo le pareció que echaba en falta un arco narrativo que uniera los 12 capítulos, y que fue entonces cuando decidió incluir el tema de la degeneración de sus manos, lo cual conecta con la primera pregunta. And I didn't want to put the hands problems in there. It felt too vulnerable. I didn't want to make it worse by writing about it, and I was worried it might sound whiny, like a woe is me narrative. Bueno, dice que al principio no quería poner el tema de las manos, no quería por el hecho de expresar lo que empeorara el caso, tampoco quería parecer que se estaba quejando o que era un quejica por expresarlo. But I realize that it's also very universal, because everybody experiences some form of health crisis, large or small.
Even if you're perfectly healthy, we all collectively survived a pandemic together, or some of us didn't survive. Y que bueno, pero que después de pensarlo, pues consideró que bueno, que es un problema universal, ¿no? Que todos tarde o temprano en nuestras vidas vamos a tener algún problema de salud y bueno, y que luego además pues con el tema de la pandemia, pues ha quedado todavía más obvio, pues que ha habido gente que ni siquiera ha sobrevivido a la pandemia. So I ended up adding 60 pages to the final book, much of that centering around my health journey, and it allowed me the opportunity to use a lot of interview footage I had with a Chinese medicine practitioner who in fact ended up becoming my doctor, and I was his patient. Y bueno, y que eso le permitió poder añadir 60 páginas más, centrándose en su viaje sobre su salud, y que le ha podido rescatar un montón de material que tenía de las entrevistas, del que ahora es su médico particular, que es este especialista en medicina china. Una de las cosas que mejor funcionan del libro, yo creo que es el equilibrio que consigues entre la parte más centrada en el ginseng y la parte autobiográfica. Es algo, supongo que es algo pensado, ¿verdad? Gracias. That was my goal, and it is about 50-50, both subjects. When it felt like it was getting too informational and journalistic, then I would turn towards the personal and the emotional. And when it felt like it was getting too self-focused and navel-gazy, then I would turn towards other interview subjects. Muchas gracias. Sí, creo que bueno, que más o menos ha intentado procurar que sea un 50-50%, que sí, bien empezaba igual escribiendo de una manera más informativa o periodística, aportando información sobre la raíz del ginseng, pues que cuando veía que ya era demasiado, pues intentaba pasar a hablar más de él y hablar un poco más de sus emociones y de su historia personal, y cuando ya consideraba que ya era demasiado personal, volvía de nuevo otra vez a esa parte más periodística. ¿Tenías claro desde un principio que en este libro iba a ser tu hermana? No, I don't think it was. I started first with my own memories. That's the starting point. And then I reached out to my siblings. And I didn't even remember that my sister ever worked in ginseng. Because she only did it for like a year or two and hated the work so much, she started working as a babysitter instead. No lo tenía planeado. Él al principio simplemente quería trabajar sobre sus propios recuerdos, pero que luego pues eso se puso en contacto con sus hermanos. Y bueno, su hermana en realidad solo trabajó 1 o 2 años con el tema del ginseng, lo odiaba tanto que en cuanto pudo lo dejó para empezar a trabajar de niñera. I thought this book was going to be, again, about my relationship with my brother, like Blankets was, but in fact I became closer to my sister over the course of this project. And one of the reasons is because she has the best memory of everyone in the whole family. My mom claims to have no memory. Actually, I'll let you translate first. Al principio pensaba que este libro iba a ser un poco como Blankets, que iba a hablar un poco de la relación con su hermano, pero luego a lo largo de la elaboración del cómic se acercó mucho a su hermana, y en la familia su hermana resulta ser la persona que mejor memoria tiene, y bueno, que su madre dice que no tiene ningún tipo de memoria. My mother claims she has no memory. My brother says he tends to be more like our mother genetically, with a poor memory. And then there's me and my dad maybe, but my sister has a real talent for remembering things. Bueno, pues que su hermano dice que genéticamente se parece a su madre y que tampoco tiene muy buena memoria. Luego está él y su padre, pero que la que es una fiera recordando todo es su hermana. And it was pretty amusing how different all of our family members' memories were of the same experience. So early on in the book, I started addressing that potential pitfall of autobiography.
que bueno, pues que es muy divertido el ver cómo cuando todo el mundo empieza a hablar de supuestamente los mismos hechos, como cada uno tiene un recuerdo muy diferente, y bueno, y que en el principio del libro lo pone sobre la mesa, ¿no? Pues para ver un poco cómo elaborar esta autobiografía. And maybe my sister and I became so much closer partly because I amended the crime of her omission in Blankets. Y cree que en parte digamos que se acercó más a su hermana por admitir el crimen de omitir su existencia en Blankets. Y hablando de eso, ¿cómo has elegido qué recuerdos mostrar, ya que había tantas diferencias? There were some different memories between Yeah. So I chose the memories. Well, I just started with my own and then built it up with my brother and sisters. They would remember details I didn't remember or amend things that maybe were wrong in my memory. And I also interviewed other friends who did similar work, and we worked side by side. So it was really fun to collect that material together. Much less isolating than Blankets. Dice que empezó primero con sus propios recuerdos y que luego ya empezó a hablar con su hermana y con su hermano. Al ponerlos en común corrigió esas informaciones que él tenía equivocadas. Luego también estuvo hablando con otras amistades que habían tenido trabajos muy parecidos y que el proceso en sí fue muchísimo más divertido que con Blankets, menos reclusivo y mucho más pues de interactuar con otras personas. Claro, me imagino que hablando con eso, de eso mismo, poder colaborar con tu hermano, aunque sea unas breves páginas, habrá sido algo muy especial. Yes, that was actually one of the motivating factors of the whole project. And my brother was excited for it too, to try to reclaim that experience of drawing together as kids. My brother, though, does not really draw anymore, and he doesn't draw on paper. So I had this fantasy of having a shared piece of paper together that we would draw on. And in fact, what we had to do is I draw analog on paper, and I would scan it and send it to him, and he would draw his portion digitally on an iPad. So it was a little less romantic than I envisioned, but we were still able to collaborate. Era uno de los principales motivos, ¿no? El recuperar esa experiencia de dibujar juntos que tenían en su infancia. Bueno, su hermano, que él no lo ha dicho, pero es diseñador gráfico, ya no dibuja, digamos, analógicamente, ya no dibuja en papel. Y que bueno, que él, como tenía esa fantasía de volver a dibujar juntos, pues lo que hacía era, él dibujaba en papel, escaneaba el dibujo, se lo mandaba a su hermano y su hermano pues en la tablet dibujaba digitalmente, y que bueno, que al final no ha sido tan romántico como él se lo imaginaba, pero que aún así ha sido una experiencia muy bonita. My brother is fully digital. Like, he was going through this process of taking his childhood art, scanning it, and then shredding it. So he had the digital copy, but no longer the clutter. Que su hermano es 100% digital y que bueno, lo que hacía era recuperar estos dibujos que tenían de la infancia, que los escaneaba, y una vez los tenía escaneados ya guardados en imagen digital, pues que los trituraba, los originales, y ya está, que para él eso era suficiente para conservarlos. It's okay, because I would salvage some things from his pile as they were about to go to the shredder. I'm like, no, this one's... and who am I to talk? I burned a lot of my childhood art in blankets. So. Yeah. Que bueno, que aún así él pudo salvar un poquito antes de que el hermano destruyera todo, pues él pudo salvar algo, y que bueno, que él tampoco es nadie para criticar porque ya había destruido parte de su propio trabajo con Blankets. ¿Volver sobre los traumas de tu pasado es sanador o hace que los revivas? No, I would say going back to childhood trauma was healing. Growing up in this small
tiny village in the middle of nowhere. I hated it as a kid and always felt like an outsider and that I didn't belong there. Es sanador. Volver a los traumas de la infancia es sanador. Él odió su infancia, creció en un lugar en medio de ninguna parte, en una zona rural, lo odiaba, se sentía un extraño allí, como que no pertenecía a ese lugar. I was always like the smallest, skinniest kid, especially when it came to doing farm labor. Era el chico más flacucho, el más esmirriado, el más delgado, entonces pues a la hora de hacer trabajos en la granja o trabajos rurales. I always dreamed of escaping to the city and to the coasts, to California. Siempre soñaba con largarse de allí, irse a la gran ciudad, irse a la costa, irse a California. But going back and I was interviewing some of these farmers that looked like the kind of guys that would have beat me up in school. Y que bueno, ahora para este proyecto estuve entrevistando a granjeros que eran los típicos que en la infancia siempre le estarían abusando, le estarían metiendo caña en la escuela. But in adulthood they're very friendly, generous, down to earth, and I really felt great to connect with them. Y que ahora cuando ya son adultos pues se ha sorprendido de que son buenas personas, dispuestos a ayudar, no sé, buena gente, cálidos, y bueno, pues eso le ha puesto un poco en... And the same with my parents, when I created blankets, I started it when I was 23 years old, and I felt very traumatized by very repressive Christianity and disciplinary, like authoritarian disciplinary parents. Y le pasó lo mismo con sus padres, ¿no? Que él cuando dibujó Blankets tenía 23 años y bueno, los retrató, pues eso, muy cristianos, muy represivos, autoritarios, y que bueno, ahora... But my parents have really mellowed out with age, and they're really sweet, kind, again, like humble people. They're the salt of the earth. It's do we use that expression in Spain, in Catalan? Okay. Bueno, y eso, pues que sus padres ahora con el paso de los años se han dulcificado, son mucho más humildes, mucho más majos y la sal de la tierra. Pues que son como mucho más humanos y bueno, mejores. Da la sensación de todas formas que aquí te expones menos que en Blankets, que hay un poco más de distancia en lo que cuentas de ti mismo. In this book? Yeah. That's a good question. Maybe it's... I mean, I'm less adolescent, I guess, in the sense of having those extreme emotions as in adolescence. But I don't feel more distant. I actually feel more close, more emotionally vulnerable. But maybe less melodramatic, I don't know. Bueno, cree que con Blankets, a diferencia de en Blankets, se siente que es menos adolescente, que tiene esas emociones extremas, ¿no?, propias de la adolescencia, pero que no se siente que sea más distante, al revés, que considera que se siente más cercano y más vulnerable. En España se da la paradoja que las zonas agrarias en las que más necesitan la mano de obra extranjera son de más xenofobia. ¿Y pasa algo parecido en Wisconsin? Growing up in this small town, it was almost exclusively white. And when the first wave of Hmong immigrants arrived from Laos in like the late 80s and early 1990s, yeah, there was a lot of xenophobic racism at that time.
Dice que cuando era pequeño, que cuando en su infancia, básicamente todos eran blancos, entonces no había ningún tipo de xenofobia, pero que con la primera oleada de inmigrantes, que era la minoría Hmong de Laos, que sí, que eso provocó los primeros brotes de xenofobia. But the community has evolved since that time. It feels like the Hmong population is fully integrated now. I even went to a Juneteenth celebration in my hometown, and I was surprised that there's a pretty vibrant black community, which did not exist at all when I was a kid. Oh, Juneteenth! It's an American celebration for the end of slavery, and it's for Black history. Vale, pero que hoy en día en la comunidad los Hmong están totalmente integrados y que la comunidad negra también se está integrando y que recientemente asistió a esta celebración, que es una celebración sobre el fin de la esclavitud. And now there's like a big Afghani immigrant population there too. So it's really diversifying, and it feels much more cosmopolitan than when I was a kid, which is cool. Que ahora también está empezando a crecer una comunidad afgana y que empieza a parecerse una cosa mucho más cosmopolita que durante su infancia. En el cómic no aparece, pero no hay ninguna referencia, así que luego en los apéndices hablas de que hay una ley que permitía que los niños trabajaran, pero no había ningún organismo que controlara el trabajo infantil, aunque fueran parte de la familia. Yeah, I mean, child labor is still allowed in agriculture in the U.S. Child labor laws were established in the 1940s to prevent kids from working in factories in 60-hour weeks. But they allowed a stipulation for farming, because in the 1940s, most families had farms of their own, and they expected their kids to work on those farms. Bueno, respecto al tema de la labor infantil, dice que las leyes que hay en Estados Unidos sobre el trabajo infantil son de de los 40 y que en esas leyes hacen referencia sobre todo al trabajo infantil para evitar pues eso, que hubiera explotación de niños en fábricas, trabajando pues jornadas semanales de 60 horas y así, pero que en ese momento no hubo ningún tipo de especificación o mención al trabajo en granjas, porque en aquellos tiempos pues la mayoría de la gente que tenía granjas eran, digamos, granjas familiares y se daba por hecho que todo el mundo iba a trabajar en la granja familiar. And now they say that 50% of the produce we eat, fruits and vegetables, is still harvested by children in the U.S. Y dicen que hasta el 50% de las verduras y frutas que se consumen en Estados Unidos son recolectados por niños. But those are the children of immigrants. So like, when I was a kid, there was still white children doing farm work, and I got to keep the money for myself to spend on comic books. But these kids are just working to help out their families and pay adult bills. Y dice que claro, que estos niños son los hijos de los inmigrantes y que bueno, que a diferencia de él, que él en su infancia pues al final lo que trabajaba en el campo en verano era el dinero para él, que se lo gastaba todo en tebeos, pues que desgraciadamente estos hijos de inmigrantes todo el dinero que ganan es para ayudar a la familia y que obviamente no van en beneficio propio. Claro, eso yo creo que es otra de las cualidades de la obra, porque muestras la realidad pero sin posicionarte en ningún momento, tanto del tema del trabajo en las granjas como de la política en Laos, en China y en Estados Unidos. Creo que es una de las... ¿Tenías desde un principio pensado que tenías que tener distancia? Yeah, I don't try to impose my own belief system in the book, even though I had an editor who said, oh, if a farmer says something slightly offensive, your character should step in and tell the reader you don't feel the same way. But that seemed condescending to me, both towards the reader and to the people I was interviewing. So I just let the reader arrive at their own feelings and, discoveries.
Sí, dice que no, desde luego que no intenta imponer su vista o su visión sobre ciertas cosas, que de hecho el editor alguna vez le ha dicho que igual deberías retratar a tu personaje aclarando en el cómic de que no estás en contra de esto, pero considera que eso sería una postura condescendiente y que prefiere dejar al lector que llegue a la conclusión por sí mismo. Mientras leía el cómic tenía la sensación de que además de buscar tus propias raíces tratabas de hacerlo con la de los estadounidenses, que da la sensación de que han reescrito y reconstruido demasiadas veces su propia historia. Yeah, exactly. One good framework is my parents' Christian faith. It's very different from, say, Catholicism here in Europe, which is an old world, religion connected to history. My parents are born-again Christians, so it's this brand of evangelical American Christianity, which you accept Jesus in your heart when you're an adult, and then it erases everything from your past. Bueno, él proviene de un marco en el que, bueno, sus padres son cristianos, pero es un cristianismo diferente al del viejo mundo europeo, del catolicismo. Sus padres en concreto son cristianos renacidos, que es como una rama del evangelismo, en el cual tú aceptas a Jesús en tu corazón como adulto. And so where was going? My parents found their faith in adulthood, and then they moved away from their families. They sort of divorced themselves from their families, so I never grew up with grandparents or relatives, and they drove away until they found like a small town in the middle of nowhere to start fresh. Dice que sus padres encontraron la fe cuando ya eran adultos y que en cierta simbólicamente se divorciaron de sus familias, de tal manera que cree que creció sin ningún tipo de relación ni con abuelos, ni tíos, ni nada, y que bueno, la decisión de sus padres fue irse, empezar de nuevo, empezar desde cero en un lugar nuevo, y que por eso se fueron a este sitio en mitad de ninguna parte. I think that's a very American ritual of individualism and erasing the past. It's a country started by immigrants fleeing trauma in their homelands and wanting to forget what came before. Y cree que es tanto la historia de sus padres, está relacionada un poco con la historia del país, en el cual los inmigrantes que llegaron, digamos, a Estados Unidos llegaban con un trauma y en cierta manera querían borrar su pasado y empezar de nuevo. And then they erased the stories of the people that were already inhabiting that land, the indigenous people. Y que para ello, pues una de las maneras era borrar la historia de las personas que ya estaban viviendo en este nuevo mundo. And we're this giant machine of pop culture, like this, always like having to create something new every season to obliterate what came before. Y bueno, y eso que ahora es como esta máquina de cultura popular en la cual cada temporada tenemos que crear algo nuevo para borrar y olvidarnos de lo anterior. So when I started this book, I felt like I didn't come from any culture of my own. I didn't feel like I had any history or heritage or sense of where I came from. Así que cuando empezó con este libro, a elaborar este libro, tenía la sensación de que no tenía ninguna herencia cultural ni ninguna referencia del pasado. Y ahora, después de acabarlo, ¿tienes la sensación de que ya lo tienes o...? Now that you finished the book, do you feel like you have heritage? Kind of do, actually. This tiny town suddenly seems very unique in the world. I almost have like a strange sense of hometown pride for the first time in my life. I've never been good with
patriotism or team spirit, but but yeah, I did get more of a sense of coming from a very unique place. Sí, cree que sí, que ahora sí que tiene esa sensación y que de hecho ahora tiene, por primera vez en su vida, se siente orgulloso de pues venir de esta especie de pueblito pequeño, ¿no? Que él nunca ha sido bueno, nunca ha tenido un gran espíritu de equipo o nunca ha llevado bien el tema del patriotismo, pero que ahora sí que ha desarrollado ese sentimiento. That said, all my books, they're not really, I mean, like they're about the connections between cultures, you know, and my town would not exist without its connection to China. Que bueno, el libro habla de las conexiones entre diferentes lugares y que su pueblo o su ciudad donde creció, que no existiría si no hubiera sido por sus conexiones con China. Antes, en la comida, después de la comida, Ramón y yo nos preguntábamos el tamaño de las páginas porque nos parece absolutamente increíble el nivel de detallismo de cada una de ellas, que es una virguería. We're wondering about the original size of the comic book because it is so full of details that sometimes it's hard to in this size. The comic books were the exact same size. They were 30 pages long. Working in 30-page installments really forced me to be really dense and concise with my storytelling because I had to fit all this information and have a complete story in 30 pages. Dice que como el formato original eran tebeos de 30 páginas, pues lo obligaba a trabajar, o sea, a concentrarlo todo, a hacer una cosa muy densa y que de ahí el nivel de detalle. So this book has a lot more density than my other books. That said, I mean, I interviewed 80 people and had hundreds of pages, maybe thousands of pages of interview footage. And then I chiseled that down to just a very, little chunks. So the book could have been 10 times the size if I hadn't edited. Bueno, que hay que tener en cuenta que entrevistó a 80 personas y que tiene miles y miles de páginas transcritas de estas entrevistas y que el libro podría haber sido 10 veces más gordo de lo que es. Otra de las cosas gráficas que me encantan es el uso del bitono. ¿Tenías claro que iba a ser en bitono o barajaste la idea del color? I never thought about using more colors. No, very early on in the series, my publisher said, "Oh, we could do a second color." And then I started looking at Chinese woodblock printing and Japanese woodblock printing like Hokusai's manga from the 1800s. And I just got really visually inspired by it would always be a red tone was the second tone, and I just graphically found that really inspiring. No, que nunca había pensado en usar más colores. El editor le propuso usar un segundo color y que entonces empezó a fijar en el arte chino y en el arte japonés, en la imprenta de Hokusai y bueno, vio que un elemento común era la tinta roja y bueno, pues de ahí que empleara el rojo. En el cómic haces un repaso por la historia de China, de Laos y de Estados Unidos. ¿Fue muy complicado ese proceso de documentación, además de todas las entrevistas que habías hecho previamente? Yeah, but the research is a pleasure. It's like a labyrinth of procrastination, researching things. I do remember at times I would read an entire book just to inform a single panel. Sí, bueno, que para él todo el proceso de documentación y de investigación para él es un placer y es una gran cura contra la procrastinación y que de hecho en un momento dado se leyó un libro entero simplemente para rellenar una viñeta. Yeah, I get the appeal of being like a full-time researcher, but at a certain point I just felt like, I probably should just make something new of my own
rather than just reading everybody else's stuff. So. Que le encanta, que tiene mucho atractivo para él ser un investigador al 100%, pero después de estar mucho tiempo investigando llega un momento en que le entra la sensación de que debería empezar a crear cosas por sí mismo y no simplemente estar leyendo lo que otros han escrito. Entiendo que esa es la parte que más disfrutas de la realización del cómic, la investigación previa. No, my favorite part is always brainstorming a new project and working in my sketchbooks. That's the phase that feels the most like drawing as a kid, where it's just kind of a private exercise for my own enjoyment. Yeah, that's the most free-form stage. And I'm in that stage right now with a new project, so. Dice que la parte favorita es el brainstorming, la lluvia de ideas, ¿no? el poner el pensar en ideas así en bruto y todo el dibujar, digamos, el abocetar, el preparar las historias antes de, bueno, pues eso es un proceso para él privado y que disfruta muchísimo y que, bueno, esa es la parte favorita de hacer un cómic para él. But I do believe in finishing something, because otherwise I feel like I have all this chaotic noise in my creative skull, and yeah, so it's just nice to kind of just tie it together in one tidy object. Y cree en terminar, en culminar las cosas, ¿no? Más que nada para acallar ese ruido caótico que tiene aquí en la nuca. Y entonces eso, que necesita, una vez que empieza el proyecto, necesita terminarlo en un objeto limpio, ¿no? En un producto limpio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quería preguntar cuál es su libro preferido de los que hay. Which is your favorite book of the ones you have? That's like asking a parent to choose their favorite child. You know, right now it's this one, because I've you know, like, I feel more achievement with this book than any other book. Like a real sense of I survived a pretty strenuous ordeal and made it to the other side. Bueno, dice que es como preguntarle cuál es su hijo favorito. Y dice que ahora mismo se siente que es en el cual se ha sentido mucho más realizado y bueno, que básicamente que ha llegado a la otra orilla, ¿no? Que ha sobrevivido todo el proceso. Entonces está muy satisfecho. ¿Alguien más? Veo qué importancia tiene el diseño, ¿no? En tus obras, tanto en Habibi como en Ginseng, ¿no? Como que el diseño y cómo está diseñado el libro, como que tiene mucha importancia eso. Yeah, good question. My last real job before I was a cartoonist was as a graphic designer. And so, yeah, I love especially old school design. I worked at a newspaper. That was one of my first real jobs, the old school newspapers, as a graphic designer. And when you asked the question about the red color too, it was exciting as a designer that it gave me this extra tool and element to work with to unlock some graphic design possibilities. Bueno, que su trabajo anterior a empezar a ser historietista o dibujante de cómics fue diseñador gráfico, también estuvo trabajando en un periódico como diseñador, periódicos de la vieja escuela, entonces sí, que sí le da esa importancia al diseño y luego además en relación con la pregunta anterior sobre la tinta roja, pues que para él fue una motivación extra el poder trabajar con una segunda tinta, ¿no? Porque le daban nuevas posibilidades para trabajar con ello. Gracias. Yo, Raíces de ginseng y otros trabajos tuyos se han alargado bastante en el tiempo y mi pregunta es, yo pienso en cuando algo se alarga que uno repiensa, uno cambia de opinión y la cuestión es, ¿esto de que se haya alargado tanto el trabajo en el tiempo ha incidido en la obra? ¿Ha habido cambios o es como lo habías inicialmente pensado?
ginseng roots and more worlds have been dilated in time a lot. So her question is, the book is the same as what you planned in the beginning, or because it has been so long, the process of creating has changed? Yeah, no, I never know the ending of any of my books. I try to write as much as possible, but I've never successfully figured out the ending of a book until I arrive there. And this one included. Like I was describing the series of drawing 360 pages and then realizing I didn't like the ending, that I had to add something more soul. No, nunca sabe cómo van a terminar sus obras. Dice que, bueno, que él va trabajando, va evolucionando y cuando llega al final, pues decide. Y que de hecho, ya como ya he comentado, su trabajo original eran 360 páginas y como no estaba contento con el resultado, pues añadió esas 60 páginas más. ¿Alguna más? Bueno, si no tengo yo un par. Más. Ahora que se ha publicado, ¿cómo han recibido tanto tu familia como la gente de Maratón el libro? My family handled it pretty well. There was a few rough spots with my parents. They were more participatory in the first chapter or two, and then they pulled back a bit. But in the end, they seem quite proud of the book. Pues que lo han llevado bastante. Su familia, por lo menos, lo ha llevado bastante bien. Hubo un par de problemillas o desencuentros con sus padres. Los primeros 2 capítulos colaboraron bastante y, claro, como lo publicaba en serie, pues debieron leerlo y durante un tiempo sus padres estuvieron un poco más reacios a colaborar o a abrirse tanto. Pero que ahora que el libro está ya terminado, pues que de hecho están orgullosos de ello. And the community seems surprisingly proud of the book and seeing themselves represented. Y que curiosamente o sorpresivamente la comunidad está muy orgullosa del libro y de cómo están representados en él. Pues ya para acabar, ¿nos puedes decir en qué estás trabajando? Si tienes o barajas alguna idea del próximo proyecto. So just to finish, are you involved in a new project, or do you have any idea what you're like? Yeah, I have some ideas, but if you had asked me 2 months ago while I was still in the United States, I would say I was done completely with comics, that I wanted to stop. But then being in Europe for 5 weeks now, it's been very inspiring and generating a lot of ideas for a future book. Bueno, dice que si esta pregunta se le hubieran hecho hace 2 meses cuando estaba en Estados Unidos, habría dicho que no tiene ninguna idea y que de hecho está ya, que no quiere saber nada más de los cómics, que ya ha terminado. Pero después de estar ya 5 semanas viajando por Europa, pues este viaje le ha resultado muy inspirador y ya ya tiene varias ideas en la cabeza. Pues última oportunidad. Quería preguntar que si existe algún tipo de seguridad social para la gente que tiene su enfermedad en Estados Unidos, o por ahí que paga. Not public health, no. In fact, 2020 and 2021, I spent more on healthcare than I earned those 2 years, which I don't think is uncommon in the U.S. But yeah, my healthcare is about $25,000 a year. Que no existe la sanidad pública en Estados Unidos y que de hecho en 2020 y 2021 gastó más dinero en su salud que el dinero que ganaba y que su seguro médico ahora mismo son $25,000 al año. Creo que había un par de días más. El contraste entre los dibujos de la raíz de ginseng, cuando coge protagonismo y habla y hace chistes y hace comentarios, ¿cómo surgió esa idea de darle ese protagonismo, esa personalización a la raíz misma? The idea of giving the root legs to the human qualities and to be like a funny character instead of Oh, okay.
So that's not an original idea. There's so many Chinese myths of the ginseng coming alive. There's hundreds, thousands of these stories of anthropomorphized little root running from hunters in the forest and disguising itself as children and being raised by families. Dice que en la mitología china hay cientos, si no miles, de relatos e historias de raíces que se convierten en seres vivos, que se antropomorfizan, perdón, que escapan de los recolectores, de los cazadores, que se disfrazan de niños, que incluso son criados por familias disfrazados como niños. So reading those stories, excited my imagination, and I had to draw that little root. Así que nada, dio un poco de rienda suelta a su imaginación para dibujar a esta raíz. Creo que hay otra por allí. Yeah. No sé si vas a hacer otro libro de niños, pero el de las hormigas espaciales me gusta mucho. He loved space dumplings, and he's wondering if you will make more. Muchas gracias. I don't know if I will or not. I did write a second volume of space dumplings, but I didn't quite have the energy to draw it. And I did start talking to an artist to see if maybe they would draw it, but then I didn't know if I wanted to collaborate. So I'm not sure at this point. I do want every book to be totally different from the book that came before. Bueno, dice que escribió un segundo volumen de almóndigas espaciales, pero no se sentía con las energías para dibujarlo, que incluso tuvo conversaciones con otro artista para que lo dibujara, pero que ahora mismo no está seguro. No sabe si hará un segundo, si colaborará con otro o le dejará a otro artista que lo haga. And I think the market is very different in our countries too. In the U.S., probably 85 or 90% of all graphic novels are for young readers. Que el mercado de los cómics en Estados Unidos difiere bastante del de aquí y cree que el 85 o 90% de los cómics, de las novelas gráficas, es para un público joven aún. And here it feels like there's a much bigger market for adult literary graphic novels. Parece que aquí hay un mercado mucho mayor de novelas gráficas para adultos o personas ya mayores. Bueno, pues yo creo que con esto lo dejamos. Un aplauso para Craig y para Ramón, que hace un trabajo. Gracias.